El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. ¿Las mujeres podían ser ordenadas? ¿Quién fue y qué hizo la diaconisa? ¿Es posible que vuelvan a la iglesia? Quédate con nosotros y lo sabrás. Cristonexión, otra alternativa para conectarte con nuestro Señor, tu Dios. No conocemos mucho acerca de las diaconisas en la iglesia antigua. ¿Fue solo el episodio o nadie estaba tratando de preservar su memoria? Estos certificados no son tan pequeños. Si alguien se interesa por la historia y la liturgia de la iglesia, se encontrará con ellos con bastante frecuencia. Sí, la función de una diaconisa en la iglesia dejó de existir desde el siglo VIII y de hecho nadie lo había tratado desde entonces. En el siglo XVII, Jacob Goard emitió el rito de ordenación oriental con el de ordenación de diaconisas, que estaba en varios manuscritos. Pero esto es algo más de especialistas. Los fieles promedio probablemente no sepan que existía diaconisas en nuestra iglesia. Las mujeres en el altar no aparecieron junto con el cristianismo. En el Antiguo Testamento había mujeres que servían como jueces. Incluso tenemos el caso de Débora, pero en el judaísmo no existían las sacerdotisas. Exacto, las mujeres en el templo no cumplían funciones litúrgicas, solamente tenían servicios como las vestiduras y el orden. Pero las sacerdotisas existían en antiguas religiones, como Mesopotamia, Egipto, Grecia o en Roma. En el cristianismo hay referencias sobre las diaconisas. De hecho, San Pablo saluda a la diaconisa Febe. San Juan Crisóstomo mantuvo correspondencia con la diaconisa Olimpia y todavía se conservan cartas de ello y que dan testimonio. Ahora vamos a escuchar a la profesora Crismari Flores, quien vía telefónica nos va a explicar qué hacían exactamente las diaconisas. Ciertamente, era un oficio muy diferente a la función actual de un diácono. Hoy el diácono sirve en la liturgia. En la antigüedad, aparte de las funciones estrictamente religiosas, los diáconos y diaconisas desempeñaban una importante función caritativa y social. Las diaconisas se dedicaban a cuidar a las mujeres, a las niñas que eran huérfanas, distribuían alimento entre ellas y cuidaban a las que estaban enfermas. Es decir, iban a cualquier lugar donde un hombre no podía ir. Hasta la época de Justiniano el Grande, mediados del siglo VI, también realizaron activamente servicios litúrgicos importantes. Por ejemplo, bautizaron a mujeres. El bautismo en los primeros siglos era de gran importancia simbólica. Los neófitos se quitaban las túnicas, se quedaban desnudos como señal de arrojar lo viejo. Después del bautismo se ponían túnicas blancas. Es fácil adivinar que no era correcto que un hombre, además sacerdote, bautizara a las mujeres. Esta era una función muy importante para las diaconisas. No hay duda de que había menos diaconisas que diáconos, porque en el trabajo físico de distribuir alimentos, los hombres lo hacían mejor, y para bautizar a las mujeres no se necesitaban muchas diaconisas en ninguna ciudad. Con una o dos era suficiente. Cuando el emperador Justiniano el Grande emitió un edicto que ordenaba bautizar a todos los habitantes del imperio para terminar con el paganismo, el bautismo comenzó a ocupar solo a los infantes, por lo que la función de las diaconisas naturalmente terminó, y se quedaron con el servicio de caridad que realizaban junto con los diáconos. Muchas gracias, profesora. ¿Ustedes pueden hacer algún comentario al respecto? El Estado romano fue confiado a los diáconos y diaconisas para distribuir ayuda a los pobres, con alimentos provenientes de Egipto. Sí, pero a mediados del siglo VII, Egipto fue conquistado por los árabes y no había nada que regalarle a los pobres. Es por esto que la función de caridad del diácono disminuyó y se quedó solamente con la función litúrgica. Pero en Oriente sobrevivió en forma sólida. Pero en Occidente desapareció por completo y el diaconado solo quedó en un pequeño camino hacia el sacerdocio. Algunos intentan convencer de que las diaconisas tenían funciones, por supuesto, de caridad, pero no pueden decir que eran ordenadas. Si intentan convencer, quiere decir que no conocen la fuente. Los rituales de estas ordenaciones se han conservado en varios manuscritos griegos. Además, sorprendentemente, la ordenación de mujeres en la iglesia de Armenia se conserva hasta nuestros días. Allí se ordenan mujeres coristas, pero sin ninguna función litúrgica. Entiendo. Tenemos contacto vía telefónica con el padre Leonel desde Upata. Padre, quisiera hacerle una pregunta. ¿Las ordenaciones de diáconos y diaconisas eran iguales?
Los diáconos y diaconisas eran bendecidos por el obispo ante el altar. El rito sobre el hombre y la mujer solo difería en que el obispo le ponía un velo sobre la cabeza a la mujer. Tenía una ropa adecuada. Básicamente estas eran todas las diferencias. La fórmula para la oración de la ordenación era la misma, excepto que se refería al ministerio del diácono o diaconisa. Después de la ordenación de la diaconisa, ella tomaba un lugar entre los diáconos y decía una letanía, es decir, realizaba funciones litúrgicas normales. Tenemos dos grandes estudios sobre este tema. En francés, sobre el ministerio de la mujer en la iglesia y la ordenación de las mujeres en la iglesia ortodoxa. Padre, pero nunca una diaconisa fue ordenada como sacerdote. No, era un ministerio que no conducía a ninguna parte. No hay la más mínima mención en la historia de la iglesia o en las escrituras sobre la ordenación de las mujeres al sacerdocio. Muchas gracias, Padre. Volvamos al tiempo después de Justiniano. Sabemos que las diaconisas no dejaron de existir en un momento, pero entonces, ¿no tenían nada que hacer? Después de Justiniano, sus funciones litúrgicas cesaron. A veces se dedicaban a cuidar mujeres mayores, viudas y huérfanos. Pero ese ministerio cesó lentamente y se convirtió en lo que ahora conocemos como la vida de una monja. En las iglesias del este había una tendencia a ordenar a las monjas como diaconisas. Incluso en el siglo XIX, en Rusia, una de estas fue ordenada. La idea era que pudieran ingresar a presbiterio y poder limpiar allí, mas no había una función litúrgica. Es interesante que las diaconisas hayan sobrevivido tanto en el este, ya que en el oeste comenzaron a ser tratadas con cierta sospecha muy pronto. Incluso trataron de eliminar su servicio. La sospecha apareció en Occidente, porque Occidente trató de introducir el celibato. Tales intentos se iniciaron muy temprano. En el primer concilio del siglo IV intentaron forzarlo. Otra cosa es el bautismo. No se sabe cuánto tiempo necesitaron las diaconisas para poder bautizar. Creo que toda esta aventura medieval de tratar a una mujer como inferior a un hombre fue significativa. De hecho, tuvo repercusión en la forma de un enfoque para las mujeres que prestaban servicio en la iglesia. Debido a que los obispos y los sacerdotes eran hombres, las diaconisas podían ser consideradas un añadido algo extraño, y esto está confirmado en las escrituras. ¿Pero con qué propósito? Bautizaron en los primeros siglos. ¿Y en los posteriores? Está difícil decir. ¿Consideran ustedes que es necesario tocar el tema nuevamente de las diaconisas hoy en día en la iglesia? Es para mí muy difícil responder esta pregunta. Hoy en día las mujeres están muy capacitadas para ejercer muchas funciones dentro de nuestra iglesia. Pueden ser catequistas, organistas, lectores de servicio, también pueden estudiar teología y dar clases en las universidades a través de conferencias. Además, es muy importante recordar la función del sacerdocio. Es una función muy especial dentro de la iglesia, no está desligada de la comunidad. De hecho, es el resultado del sacerdocio universal de todos los fieles, incluidas las mujeres. Bueno, muchas gracias por traernos este tema tan interesante y a todos nuestros televidentes les deseamos un muy feliz día. Creo que conocemos la diferencia entre diácono y diaconisa. Entendiendo que el servicio de las diaconisas ya no es necesario. Aunque las mujeres todavía pueden servir en la iglesia. Que Dios les bendiga. Amén.